Buen día, familia, ¿cómo están? Buen día, buen día. Qué bueno verles de nuevo. Gracias, hermanos del coro, por las canciones. Bueno, como todos saben, estamos, o la mayoría sabrá, no estamos en un periodo de cambio. Hace poco nos vinimos a este lugar porque dejamos el salón de bioquímica, ¿no? Hace ya, ¿qué será? ¿Un mes casi? Casi un mes ya estamos más o menos por aquí. ¿2, 3 semanas? 3 semanas ya estamos por acá. Y vamos a continuar, yo creo, un largo tiempo aquí en este salón los domingos, ¿no? Así que tenemos que ir haciéndonos la idea de que vamos a estar acá por un largo tiempo, debido a que estamos buscando ya construir en el terreno de la iglesia. Estamos trabajando en el plano, estamos trabajando en los requisitos que nos pide la gobernación también para poder empezar a construir ahí en el terreno que la iglesia tiene. Así que por favor esté orando también para que Dios dirija a las personas que están involucradas en esto, porque tenemos un equipo de hermanos que están trabajando en el plano, en el diseño del lugar, que están trabajando en el presupuesto, en los temas legales. Así que para que esté orando por eso. Y gracias también a todos ellos, ¿no? Tenemos a Kevin, que es arquitecto, está ayudándonos, también José Luis como ingeniero nos está ayudando, Orlando como constructor nos está ayudando. Pues bueno, ya pronto vamos a tener también mucho más claridad en lo que vamos a requerir, así que les vamos a estar contando también el dinero que se necesita, les vamos a mostrar el proyecto, les vamos a mostrar el dibujito, ¿no? Todas esas cosas que son importantes para ver, pero ya pronto, si Dios quiere, vamos a empezar también con la construcción del salón en el terreno de la iglesia, para que esté orando por eso. Ahora, debido a eso, es que nos estamos juntando solo los domingos, y por entre semana estamos reuniéndonos por grupos pequeños. Si usted no está en un grupo pequeño, necesita estar en un grupo, porque de lo contrario se va a perder todo lo que se hace durante la semana. Tenemos el sermón el día domingo, el servicio, pero entre semana hay grupos pequeños, charla bíblica, grupo pequeño, grupo de conexión, célula, como usted le llame. Son grupos donde se reúnen personas de la iglesia a compartir el mensaje, a reafirmar también las cosas que se hablan el domingo. Hay discipulado, ahí usted puede también dar su aporte. Si usted es miembro de la iglesia, aporta para la iglesia, puede hacerlo también en su grupo pequeño. De hecho, los líderes de grupo están recibiendo los aportes de todos los miembros en los grupos pequeños, y también al finalizar el servicio se hace una colecta donde usted puede poner también su aporte. Si es miembro de la iglesia, puede poner su aporte semanal, mensual, no sé cómo lo hará, pero lo puede hacer también ahí. Entonces es súper importante que esté participando de un grupo pequeño de manera constante. La mitad de la iglesia está en un grupo pequeño, hay un gran porcentaje de miembros de la iglesia que no están participando de un grupo pequeño. No sé por qué, ¿será que le queda muy lejos? ¿Será que es muy tarde? ¿Será que el día no le acomoda? No sé. Pero es importante que cada miembro de la iglesia esté en un grupo pequeño, porque si no, tiene la lección del domingo y en la semana pues se las arreglará solito porque nadie lo está cuidando, ¿no? Entonces es importante, mis hermanos, que todos estén en un grupo pequeño. Hasta en el plan 3000 tenemos grupo pequeño, así que usted vive por allá hay grupo pequeño. Si usted vive en el norte, hay grupos pequeños. Si vive en satélite, hay un grupo pequeño. Así que por favor, no se pierda la oportunidad de hacerlo. Y si Dios permite, en algunas semanas más vamos a tener muchos más grupos también dentro de la ciudad para que pueda participar en alguno de ellos. Así que no hay excusa para no estar en un grupo. No hay excusa. La única excusa es la flojera o la pereza, como le llaman algunos, es la desmotivación, o es simplemente que quiere vivir un cristianismo light, y en esta iglesia no es para vivir cristianismo light. Hay otras más donde usted puede ir el domingo y estar ahí nomás. Aquí no, aquí venimos a servir, a trabajar, a honrar al Señor. Así que si no está en un grupo, por favor, haga parte de uno. Y no es que le estoy dando palos. Un hermano en la mañana me dijo algo de los palos, parece que le doy palos, no sé. No quiero darle palos, solo que a veces los cristianos requerimos algunos paos en el popín para poder movernos, porque nos ponemos flojos, perezosos, ponemos excusas, como hemos hablado durante todas estas semanas, para no estar en un grupo pequeño durante la semana. Así que por favor haga parte de uno de nuestros grupos pequeños. Señor, buenos días, queremos saludarte. Oramos, Padre, por
todo este servicio, por todo lo que tú ya estás haciendo, por todo lo que tú estás trabajando en nuestros corazones. Padre, gracias por la bienvenida que fue tan animante, Padre, poder saber que venimos aquí a tu casa a adorarte, y es un día de alegría porque venimos a adorarte a ti, no venimos a adorar a otros dioses, no venimos a mirar a otras personas, venimos, Señor, aquí a adorarte a ti, Padre, a darte gloria, como decía también el Salmo, Señor, a darte gloria a ti. Venimos aquí para glorificar tu nombre, Señor. No para gloriarnos a nosotros, no para que otros vean lo bien que estamos, sino que para poder mostrar la clase de personas que somos, necesitados, rendidos ante ti, porque sin ti, Padre, no podemos hacer nada. Agradecemos por la cena también, Señor, una cena profunda, una cena, Señor, que nos hace reflexionar en la obediencia hacia ti, en que gracias a ti y a tu sacrificio es que hoy día tenemos lo que tenemos, somos lo que somos, Padre, por gracia tuya. No por mérito propio, porque ninguno de nosotros, Padre, tiene cómo presentarse ante ti con algún mérito. Así que gracias a ti, Señor, podemos tener la iglesia, podemos estar reunidos y podemos hablar de tu palabra. Te oro, Señor, por el sermón de esta mañana, para que nos toques por medio de tu palabra nuevamente y nos ayudes también a reflexionar en lo que debemos hacer, Padre, como cristianos, en poder conocerte más profundamente, en reconectarnos contigo, porque generalmente nos desconectamos de ti. Generalmente o estamos conectados en la mañana, mediodía o en la noche, o el domingo por la mañana, pero el resto de la semana vivimos más en el mundo que en el cielo, Señor. Ayúdanos, Padre, a batallar contra todas las cosas que ocurren en la semana y a ir a ti, Padre, a poner nuestra esperanza, nuestra confianza en ti, que eres el Dios de todos los milagros, en ti, que eres el Todopoderoso, en ti, Señor, que transformas vidas y cambias realidades. Padre, oro por el sermón de hoy, ayúdanos y conéctanos contigo, por favor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hace algunas semanas empezamos a hablar de la reconexión, ¿no? ¿Recuerda usted que empezamos cuando mi esposa y yo regresamos de este viaje, de estas vacaciones que tuvimos, y les contamos que nos habíamos desconectado, que andábamos en el medio de la montaña y de repente perdimos señal y no sabíamos dónde estábamos parados, y nos vino la ansiedad, la angustia, nos pusimos a llorar, empezamos a orar y reflexionamos en todas las cosas que podían pasar y entendimos que el mensaje de Dios para nosotros es que debemos reconectarnos. Los cristianos, que a veces creemos que estamos tan conectados con Dios, en realidad muchas veces ni lo estamos, porque estamos más conectados con las cosas que pasan en el día a día que con las cosas de Dios. Nos conectamos un ratito por la mañana del domingo, o nos conectamos un par de horas en el grupo pequeño, o en el transcurso que pasamos en el micro, en el taxi, en el auto, para llegar al trabajo o de regreso empezamos a escuchar algún sermón, o leemos algo durante la semana, pero pasamos la vida en desconexión. Y cuando nos damos cuenta que estamos desconectados, hay dos caminos: nos arrepentimos y cambiamos, buscamos la manera de conectarnos de nuevo con Dios, o continuamos con nuestro camino perdido, desconectados del Señor y creyendo que estamos caminando en la ruta correcta, solo que al finalizar el camino nos damos cuenta que andamos perdidos, que hemos errado en el camino. Hoy quiero compartir con ustedes un pasaje, a propósito de que Adolfo estaba leyendo Lucas. Quiero pedirle que abra conmigo su Biblia en Lucas capítulo 8. El título de nuestro sermón de hoy: Confianza en medio de la tormenta. Y voy a leer un pasaje que usted ha leído muchas veces, que hemos compartido muchas veces, pero quisiera pedirle por favor que se enfoque en lo que está pasando aquí. En Lucas capítulo 8, estamos mirando a Jesús compartiendo con sus discípulos un momento bien importante en su vida, un momento de profundidad, un momento en que los discípulos necesitaban conectarse, no solo reconectarse, sino que necesitaban conectarse con quién era el Señor, porque no lo conocían profundamente. Y algunos de nosotros que somos cristianos y que estamos caminando con el Señor, no conocemos profundamente al Señor. Creemos que lo conocemos, creemos que experimentamos ciertas cosas con Él, pero no lo conocemos profundamente, y se muestra nuestro desconocimiento de Dios en medio de las crisis que enfrentamos en nuestra vida.
en medio de las tormentas que vivimos. Esta semana, mientras usted va abriendo la Biblia en Lucas capítulo 8, y no esta semana, sino que hace varias semanas mi esposa y yo hemos pasado tiempo con diferentes personas dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, amigos de la iglesia, amigos de fuera de la iglesia también. Y nos hemos encontrado con personas cristianas y no cristianas inmersas en tormentas, inmersos en crisis, en situaciones tan complejas que uno piensa, si Dios está con nosotros, ¿cómo sería estar sin Él? Personas que están viviendo crisis matrimoniales, personas que han hablado del divorcio, siendo cristianos, personas que están frustradas en los negocios, personas que tienen problemas financieros, problemas laborales, problemas con sus hijos, siendo cristianos. Y uno dice, los cristianos no tienen problemas. Claro que tenemos problemas. De hecho, los cristianos a veces tenemos más problemas que los que no son cristianos. Pues porque nos damos cuenta de lo que estamos batallando, nos damos cuenta de todo lo que pasa. Y estas personas están sufriendo hoy día tormentas familiares tremendas, tormentas laborales o de salud tremendas. Una crisis es un momento que enfrentamos en la vida donde hay una situación grave y decisiva que pone en peligro lo que estamos construyendo. Ahora piense usted en su matrimonio. Piense usted en su matrimonio. Algunos se han casado hace poco aquí. Ayer pasaba tiempo con una pareja que hace 6 meses nada más se casó. Y está viviendo algunas cosas que son difíciles para los matrimonios porque están en el proceso de conocerse, de conectarse. Pero hay matrimonios aquí en la iglesia que llevan 20, 30, 15 años y están enfrentando crisis, situaciones complejas, crisis de relación. Algunos pueden estar cuestionando si la esposa le ama o no le ama, si el esposo ama o no ama a su esposa. Otros están cuestionando si tomaron la decisión correcta. Otros están a punto de firmar el documento de divorcio. Otros están a punto de cometer errores en sus relaciones. Otros se han distanciado aún durmiendo en la misma cama y otros se han salido de la cama para dormir en otras. Y esas situaciones son tan normales en la vida cotidiana que los cristianos empezamos a creer que está bien vivirlas también en nuestras vidas. Miramos alrededor y vemos que las parejas se están destruyendo. Miramos nuestra relación y pensamos, bueno, si ellos están así, nosotros estamos un poco mejor, pero andamos en lo mismo. Una crisis, hermanos, es una tormenta que las personas enfrentan en sus vidas. Una tormenta, una crisis que atenta contra nuestra estabilidad. Piense usted, por favor, esta mañana, ¿qué le da estabilidad a su vida? Y por favor, no seamos religiosos y digamos, Dios da estabilidad a mi vida, cuando en realidad recordamos a Dios solo el domingo. No diga eso. ¿Qué le da estabilidad a su vida? Algunos de ustedes, algunos de nosotros, creemos que el estudio nos da estabilidad. Algunos pueden creer que una casa da estabilidad. Otros pueden creer que el dinero da estabilidad. Algunos tienen una mascota y la mascota es la que los mantiene estables. ¿Qué nos da estabilidad? ¿Ser chileno? Como decía Adolfo. Le salió el corazón a Adolfo, yo creo que tenía ganas de hablar nomás desde hace rato ya, de los chilenos y los bolivianos. Gracias a Dios que en Cristo no hay chileno, no hay boliviano, no hay argentino ni peruano, porque todos somos uno en Cristo. Así que no hay rivalidad entre cristianos, ¿verdad? No me diga amén si realmente no lo cree.
Pero hay cosas que atentan nuestra estabilidad. Si usted estaba con un buen empleo y de repente se quedó sin empleo, el piso se le abre. Parece que uno caminara en el aire. ¿Qué le da estabilidad a tu vida? Porque cuando vienen las crisis, cuando enfrentamos las tormentas, eso que creemos que nos da estabilidad, pues no es. ¿Una relación te da estabilidad? ¿La salud te da estabilidad? Porque de un momento a otro nos enfermamos. De un momento a otro un mosquito pequeñito nos pica y pasamos la semana enfermos. Algunos casi muriéndonos. ¿Qué da estabilidad a tu vida, hermano, en medio de las crisis? Lea conmigo en Lucas capítulo 8, verso 22 al 25, y por favor imagine lo que está pasando aquí. Porque esta gente está con Jesús y están atravesando un lago, y en medio de la travesía se desata una tremenda tormenta. Dice así la Escritura en el verso 22. Estoy leyendo desde la versión internacional, se lo voy a poner aquí en la pantalla para que usted también la pueda leer si no tiene su Biblia a mano. Un día, dice la Escritura en el versículo 22 de Lucas capítulo 8, un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. Ahora, antes de continuar, por favor, preste atención a esto porque lo vamos a ir viendo a medida que avanzamos. ¿Pero qué dice? Dice, un día Jesús subió con sus discípulos a una barca. No es que Jesús se quedó sentado en el camino y los mandó a los otros a subirse a la barca. No, dice, Jesús subió con sus discípulos a una barca. Entonces, Jesús estaba con los discípulos en la barca, no estaba fuera de la barca. No los estaba mirando de lejos, Él estaba en la barca. Considere, por favor, solo esta introducción al pasaje. Crucemos al otro lado del lago, les dijo. Así que partieron. Y mientras navegaban, Él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a inundarse y corrían gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Él se levantó y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. ¿Dónde está la fe de ustedes?, les dijo a sus discípulos. Con temor y asombro, ellos se decían unos a otros, ¿quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedecen? ¿Quién es este? ¿Quién es este?, le decían sus discípulos. Según el Evangelio de Mateo, Jesucristo había estado predicando, había estado sanando, había estado enseñando el Sermón del Monte, y después del Sermón del Monte había liberado endemoniados, había sanado personas, había estado trabajando durísimo. Y en ese momento les dice a los discípulos, subamos a la barca y vayamos al otro lado. Entonces Jesús se durmió, y cuando Él se durmió, se desató la tormenta. Es como que se dio cuenta el lago, el viento, la lluvia, y se pasaron el dato. Oye, Jesús se quedó dormido, ahora hay que meterle tormenta a los discípulos porque está durmiendo el Señor. Y los discípulos empezaron a batallar con la tormenta. ¿Se puede imaginar lo que está pasando ahí? ¿Alguna vez han dado de pesca, por ejemplo? Algunos aquí han ido de pesca, ¿no? Y de pronto se pone a llover, hay tormentas, uno enfrenta situaciones complejas donde no tiene el control, porque está en el medio del agua. Y el lago de Galilea tiene una geografía interesante, porque hay muchos vientos que penetran por medio de las montañas que hay ahí y se transforman en tormentas tremendas. Y esta embarcación no era una embarcación como las que nosotros miramos hoy día, que son grandes, un bote pesquero grande, una embarcación grande. No, era algo pequeño, que se movía para todos lados con el agua. Recuerdo
que algo así nos pasó a mi esposa y a mí hace muchísimos años atrás. Fuimos a visitar a unos hermanos que estaban debilitados en la fe al sur de nuestro país. Viajamos 14 horas en flota y 27 horas en barco para llegar a verlos a ellos. Y en la travesía del barco tuvimos que pasar 6 horas en un golfo. Si usted no sabe lo que pasa en un golfo los vientos empiezan a dejar la escoba, la tendalada en el agua. Así que el barco hacía así. Así andábamos en el barco. ¿Usted ha visto esa película, no? Íbamos al baño, las puertas del baño se abrían y golpeaban. ¡Pam! 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 Era tan fuerte pasar por el golfo que usted se afirmaba de la silla o se caía al piso. No se podía caminar. Y no estaba lloviendo, era simplemente el agua que le hacía este movimiento. Y estos hombres estaban con Jesús en la barca, acompañados de Él, no solos, acompañados de Él. Y en medio del camino, la tormenta se desató. Así que enfrentaron algo muy difícil. Fíjese usted que una crisis es un momento preocupante o peligroso. ¿Cuántos de los que estamos aquí hoy día, estamos en un momento de crisis? ¿Cuántos llegaron aquí, por ejemplo, preocupados por lo que van a comer hoy día? Preocupados por lo que va a pasar mañana. Preocupados tal vez por el trabajo que no les llega. Preocupados porque el dinero está escaseando. O porque sus padres están en conflicto y están pensando en divorciarse. ¿Cuántos podemos hoy día estar viviendo una crisis? Ahora fíjese usted que las crisis nos ponen en situaciones inciertas, porque no sabemos lo que va a pasar. Empieza la tormenta y no sabemos lo que va a pasar. Incluso podemos proyectarnos creyendo que vamos a lograr salir adelante nosotros solos, pero muchas veces no se puede. A los discípulos le pasó eso. Los discípulos estaban en medio de esta crisis. Y es interesante que cuando empieza la crisis, nuestra seguridad se afecta. La zona de confort en la que nos movemos se afecta, porque no tenemos control. Lo perdemos. Empezamos a mirar para el lado buscando a alguien que nos auxilie cuando nadie nos puede auxiliar. Cuando se nos saca de nuestra zona de comodidad, muchas cosas difíciles pasan. Empezamos a tener miedo, empezamos a tener ansiedad, la angustia nos afecta, nos desesperamos algunos de nosotros porque no sabemos qué hacer. Y empezamos a gritar incluso pidiendo auxilio. Tal vez los más machitos aquí no se atreverán a gritar o a llorar, pero hay otros que sí lo hacemos. Y los discípulos estaban desesperados, hermanos. Algo increíble estaba pasando. No tenían control sobre lo que pasaba. Cuando vienen situaciones de crisis podemos olvidar nuestra fe. Podemos olvidar el compromiso que teníamos desde el principio con el Señor y empezamos a buscar la manera de solucionar las cosas. Y una manera que encontramos es alejarnos de Dios. He escuchado muchas veces personas decir, me iba mejor cuando no era cristiano. Me hice cristiano y todo se puso oscuro. No tenía tantos problemas como los que tengo hoy. Y muchos de nosotros hemos enfrentado eso, siendo cristianos. Algunos de nosotros podemos confundirnos en medio de las situaciones debido a las crisis. Y algunos terminan divorciándose, apartándose de sus esposas o esposos, abandonando sus hijos porque no saben cómo enfrentar la situación. Muchas personas en medio de las crisis escapan de ellas o toman decisiones
apresuradas. Hay quienes están en medio de crisis y se van al alcohol. Empiezan a beber porque es la única manera en que encuentran ellos que pueden solucionar sus problemas. Otros tal vez tomarán drogas. Y uno que otro se buscará un hombre o una mujer para poder salir del problema porque busca un escape. Para algunos la crisis es tan grande que se van de la casa simplemente para salir, pensando que las cosas van a cambiar. Despiertan al otro día y todo sigue igual. Porque las tormentas no se van así nada más. Miremos por favor lo que está pasando aquí con estos discípulos. Los discípulos no podían abandonar la barca sin morir en el intento. Ellos no podían dejar la barca porque estaban en medio del mar, en medio de ese gran lago. Una tremenda tormenta se había desatado, había viento fuertísimo, agua entrando a la barca. Luchaban para tratar de sacar el agua, luchaban entre ellos, todos juntos para salvarse y no podían. Miraban tal vez hacia allá y veían agua, miraban hacia allá y veían agua, miraban hacia allá y veían la tierra, pero no podían alcanzar la tierra y tenían miedo de salir de la barca porque era su zona segura. ¿Cuál es tu zona segura, mi hermano? ¿Tu matrimonio? ¿Tu trabajo? ¿Tus amistades? ¿Tus hijos? ¿La iglesia es tu zona segura? Porque en algún momento todo va a desaparecer. En algún momento vas a tener problemas de matrimonio. En algún momento tus hijos también te van a afectar. En algún momento las cosas que te dan seguridad no van a existir. Y vas a quedar tú enfrentando la tormenta. Si estás con Dios, Jesús va a estar ahí. Si estás sin Él, estás solo. Y no hay nada más terrible que estar solo. Aún en medio de la multitud. Solo. Aún en tu matrimonio. Solo. En la universidad. Solo. Porque estás sin el Señor. No hay nada más terrible, hermanos, que enfrentar las crisis en soledad. Pero estos discípulos estaban con el Señor. Pero no veían al Señor. Estaban con el Señor, pero no lo veían. Porque estaban inmersos en la situación que estaban enfrentando. Y a nosotros muchas veces nos pasa lo mismo. A nosotros, hablo de cristianos, nos pasa lo mismo. Estamos con el Señor, sabemos que Él está con nosotros, tenemos el Espíritu Santo. Sabemos que tenemos la esperanza de un día estar con Dios. Tenemos la certeza de lo que es la fe. Pero olvidamos que estamos con el Señor porque nos desconectamos en medio de las tormentas. Los discípulos estaban ahí, no sabían qué hacer. Tal vez uno decía, a ver, ¿y si saltamos? ¿Y si nadamos? Pero está muy hondo, no podemos hacerlo, nos vamos a morir. El banco nos va a cobrar, vamos a perder la casa, vamos a perder el seguro, nos vamos a quedar sin el dinero para poder llevar a los niños a estudiar. El matrimonio se me está destartalando, mi esposa está con otro, mi hombre se fue, mis hijos me abandonaron. ¿Qué hago en medio de la crisis? Así estaban los discípulos, completamente abandonados a su suerte, con Cristo, pero sin Cristo en el corazón. Pero había más cosas. Sus fuerzas no eran suficientes. Ellos tenían fuerza, eran pescadores, eran gente de trabajo, pero no podían hacer frente a la situación en que vivían. Hermanos, muchos de nosotros creemos que podemos hacer frente a las situaciones solo con nuestra fuerza.
Pensamos que nuestras fuerzas son suficientes para salvar nuestras relaciones. Creemos que con levantar la voz las cosas se van a arreglar en la casa. Que con enojarnos con alguien que nos está tratando mal las cosas se van a solucionar. Creemos que dando dinero las cosas van a estar bien cuando nada de eso arregla nuestras crisis. Nada. Ni los médicos que están en la iglesia, ni los médicos que están en el mundo, ni los pastores, ni los cristianos, ni las iglesias pueden ayudarnos en nuestras crisis, sino solo Jesús. Solo Jesús. No, la iglesia me va a salvar. No, la iglesia no te va a salvar. No, mi hermano tiene fe, él me va a ayudar. No, no puedes vivir bajo la fe de tu hermano. No, la esperanza que tengo es la que me va a dar la solución. No, está bien tener esperanza, pero hay un Dios por encima de nuestra esperanza. No es que el milagro va a ocurrir. Sí, pero el milagro no es tu esperanza. Es Dios el que está ahí, quieto, tranquilo, en paz, en medio de tu tormenta, esperando simplemente que le llamemos o que le gritemos. En otro de los evangelios dice que los discípulos estaban desesperados y le llamaron la atención a Jesús y le dijeron: Señor, ¿acaso no te importa? ¿Acaso no te importa que nos vamos a ahogar, que vamos a morir? ¿No te preocupa nuestra situación? ¿Cuántos de nosotros alguna vez le hemos dicho eso a Dios? Señor, ¿acaso no te importa lo que pasa conmigo? ¿Tienes los oídos tapados que no escuchan mis plegarias? Como Habacuc le decía al Señor. ¿Por qué no me escuchas? Si llevo tanto tiempo orando y pidiendo y buscando que hagas justicia y no hayas, no haces justicia, no salvas. Algunos de nosotros somos tan religiosos para orar, tan religiosos para buscar a Dios. A Dios hay que hablarle con cuidadito porque se puede herir como si Dios fuera como nosotros. No puedo hablar con la voz alta ante Dios porque es un Dios santo que me va a destruir. Pero es Dios, hermano. Dios es más que nosotros. Está plenamente dispuesto a escucharte, aun cuando le grites, como los discípulos le gritaban: Señor, ayúdanos que nos estamos muriendo, se nos vino el agua al cuello, Padre, no sabemos qué hacer, estoy hasta aquí de deudas, ¿qué hago, Señor? Bueno, probablemente es por irresponsabilidad tuya, pero Dios está para ayudarte. Solo que lo olvidamos. Adolfo, no puedo más con este dolor, ayúdame. Póneme los magnetos, la aguja y dame todo lo que tú tienes. ¿Y Dios? ¿Dónde quedó? No es que no vamos al médico, no es eso. Tenemos que ir al médico si estamos enfermos. Pero ¿dónde está Dios detrás de todo esto? No es que el problema es mi esposo. Yo he escuchado tantos reclamos en estas últimas semanas nada más. Bueno, años que llevo en esto, ¿no? No, es que mi esposo es el problema. Ni siquiera con respeto, sino que este es el problema. No quería decir, este es el problema. Esta es la que no se arrepiente, dice, como si el problema fuera el otro. Muchos matrimonios cristianos están como están de mal porque escuchan al diablo más que a sus cónyuges. Escuchan a Satanás más que a Dios. Viven en base a lo que los demás viven más que ver las Escrituras y vivir en base a ellas. Pero es lo que nos pasa por ser cristianos, por creernos autosuficientes. No podían abandonar la barca sin morir. Sus fuerzas no eran suficientes, pero su experiencia no los había preparado para lo que enfrentaban. No, es que yo tengo tanta experiencia. Considérenme pues para todo lo que sea posible aquí, porque yo estoy tremendamente capacitado. Mira,
maestría, doctorado, estudié en la Gabriela, estudié en esta otra, ¿cómo se llama esta privada que hay por ahí? La UDA no sé cuantito, UDABOL, UDAP, no sé, no me acuerdo todos los nombres de la universidad, porque hay harta universidad aquí, ¿no? Y se dice que algunas son mejores que otras. Yo no sé, de pronto algunas son más caras que otras, pero depende de la gente que estudie ahí, porque puedes pagar mucho y ser un tremendo profesional, o ser el peor, aunque tus padres paguen mucho por ti. Vaya a saber uno. No, es que mi experiencia, no, yo he estado casado 3 veces, tengo mucha experiencia matrimonial. Claro, tenés experiencia en cómo fregarla en tu matrimonio, porque si ya llevas 3 matrimonios, la fregaste 3 veces. No es que tenés experiencia en tu matrimonio. No es que venís aquí a enseñarle a los demás cómo tener un buen matrimonio, no, porque metiste la pata 3 veces. No es que mi esposa me engañó las 3 veces. ¿Por qué te engañó tu esposa? Algo es que tú no hiciste bien. No, porque yo soy tremendamente macho, pues mi esposa es la que tiene la culpa. Oiga, estas son cosas que escuchamos muchas veces. La experiencia no nos prepara para las crisis, porque hay unas más fuertes que otras. Así que si ponemos nuestra confianza en el lugar que nos da seguridad, si ponemos nuestra confianza en la fuerza que tenemos, si ponemos nuestra confianza en la experiencia que tenemos, o vamos a terminar muy mal, o vamos a terminar buscando al Señor, como lo hicieron los discípulos. Porque ellos buscaron al Señor. ¿Lo hicieron bien o lo hicieron mal? Pues lo buscaron, fueron a Dios. Y ni siquiera todos juntos pudieron resolver su problema. Trabajo en equipo, aquí está la cosa. No, que Dios no lo necesitamos, trabajo en equipo. Nos vamos a juntar, vamos a empezar a trabajar todos juntos en la misma cosa y va muy bien. ¿Se arregló el problema? No, no se arreglan los problemas solo porque trabajamos en equipo. Porque todos ellos no pudieron hacer nada sin ir al Señor. Así que es importante considerar todas estas cosas, hermanos. Importante considerar todo lo que pasaba en la vida de los discípulos. Y lo que pasaba en sus vidas es que perdieron el control. Ellos perdieron el control de sus vidas. Perdieron el control de lo que pasaría más adelante. Perdieron el control de lo que estaba ocurriendo ahí. No podían hacer nada. Yo conozco a algunos de ustedes desde hace años, ¿no? Y los amo a todos y sé que me aman. Pero algunos de ustedes son demasiado controladores o controladoras. Se sale un poquitito el esquema y ya, se desesperan, porque quieren tener el control en todo. Veo a unos ahí que le están tocando el codo al otro. Y la verdad, mis hermanos, es que es Dios el que quiere tener control de todo en nuestra vida. Por eso es que vivimos crisis. Por eso es que estamos en medio de las tormentas. Por eso es que enfrentamos situaciones de salud. Por eso es que enfrentamos situaciones financieras. Por eso es que enfrentamos problemas matrimoniales. Por eso es que muchas veces tenemos que estar a punto de firmar el documento de divorcio para darnos cuenta que no podemos tener control de todo lo que pasa en nuestra vida, sino que debemos darle el control a Dios. Porque Él nos enseñó en las Escrituras cómo ser un buen esposo, cómo ser una buena esposa, cómo ser un buen hijo, una buena hija, cómo ser un buen trabajador, un buen jefe, un buen empleado, cómo ser un buen hombre de dinero ayudando a los demás, cómo ser un buen pobre, cómo ser un hombre humilde, una mujer humilde, cómo ser. Él nos enseñó y usted y yo no sabemos cómo ser ni cómo hacerlo, a menos que le demos el control al Señor.
porque Él quiere tenerlo. Fíjese, cuando nosotros queremos tener el control, hacemos a un lado a Dios. Lo dejamos durmiendo nada más en la barca. ¿Dónde estaba la fe de estos hombres? Pues probablemente su fe estaba en la barca, porque eso les daba estabilidad, eso los mantenía sobre el agua, eso impedía que se ahogaran, era el lugar donde iban a poner los peces que pescaran, eso era lo que les ayudaba en su sustento, la barca. ¿Y qué puede ser la barca para nosotros hoy? Tal vez la iglesia. Quizás la iglesia es nuestra barca que nos da seguridad porque hay personas que nos aman a pesar de cómo somos. Tal vez la iglesia es la que nos da seguridad porque nos ayuda cuando pasamos por tiempos de dificultad. Quizás nuestra barca es nuestro matrimonio, porque decimos, nuestro matrimonio es lo más firme en mi vida, es lo más estable. No hay nada más que me pueda sostener. Quizás la esposa, quizás el esposo, quizás los hijos son la estabilidad para algunos, porque algunos se casan creyendo que los hijos le van a dar estabilidad a su matrimonio. Es más, algunos tienen hijos creyendo que los hijos son los que van a dar estabilidad a su mala relación matrimonial. Y no es así. Tal vez para usted la estabilidad está en la universidad. Tal vez está en su desempeño, en el dinero que tiene, en las cosas que tiene, en las propiedades, en los autos, en los idiomas que sabe hablar. Para ellos era la barca, porque no fueron a Jesús en primer lugar, fueron a lo que les daba seguridad. Trataron de sacar el agua de lo que les daba seguridad, porque la barca se les estaba hundiendo, su seguridad se estaba perdiendo, y ellos buscaron entre todos luchar para que su seguridad siguiera estando viva. Solo Dios puede restaurar un matrimonio que está terminándose. No lo podemos hacer nosotros solos. ¿Dónde está nuestra seguridad hoy? ¿Cuál es tu barca? ¿Quién es tu barca? Quizás su seguridad estaba en la experiencia que tenían. Como pescadores, pues tenían experiencia, habían pasado muchas veces por el lago, acostumbraban a estar ahí. ¿Cuántos años de matrimonio tienes que te da tanta experiencia para creer que puedes estar bien con tu esposa o tu esposo? Nosotros tenemos 18 casi. Y todavía estamos aprendiendo. Tal vez su fe estaba en la esperanza de llegar al otro lado y estar en la tierra nuevamente. Porque tú sabes, ¿no? Cuando estamos enfrentando una situación difícil, alguien viene y nos dice, no te preocupes, todo va a estar bien, las cosas van a cambiar, se va a sanar, vas a tener trabajo, todo se va a arreglar, ora, quédate tranquilo. Y al otro día el hombre o la mujer siguen con los mismos problemas, viene el mismo y les dice, no, acuérdate lo que hablamos ayer, vamos a orar, todo va a estar bien, Dios tiene un buen plan para ti, las cosas van a mejorar, te vas a sanar, no, eso que dijo el médico no es tan real, te vas a sanar, vamos a orar, vamos a declarar tu salud ahora, en el nombre de Jesús, ¿te sanaste? Pues no, sigo enfermo. A veces ponemos nuestra esperanza en otras cosas que no son Dios. ¿Y qué tal, hermanos? Si la crisis no termina. ¿Qué tal si la voluntad de Dios es que la enfermedad no se termine? Que el problema financiero continúe. ¿Qué tal si Dios ha decidido simplemente que tú eres la persona o que yo soy la persona que debe enfrentar esa crisis hasta que muera? ¿Qué tal si la tormenta nunca se acaba? Como la espina que el apóstol Pablo tenía clavada y le pidió al Señor, quítame la espina, y Dios le dijo, te basta solo con mi amor. Entonces dijo él, bueno, entonces prefiero gloriarme en la debilidad, porque ahí se muestra la fuerza y el poder de Dios. O como el profeta Habacuc le oraba al Señor y le decía, escucha, ¿por qué todavía no respondes? ¿Por qué no hay justicia? ¿Por qué no salvas?
y Dios le dio una respuesta que no era la que esperaba. O como el hombre que se pasó 50 años orando por sus 2 amigos para que se volvieran al Señor, y no se volvieron al Señor hasta que Él murió. Y después que murió, los 2 amigos recién se convirtieron. Hermanos, ¿dónde está nuestra esperanza? ¿Al otro lado del lago? ¿En que la tormenta termine? ¿En que las situaciones se disipen? ¿En que la salud mejore? ¿En que haya más dinero? ¿Dónde está? Pues debe estar en el Señor, que es el dueño de la barca, que tiene más experiencia que todos nosotros juntos y que es nuestra esperanza. Los discípulos no lo conocían, así como muchos de nosotros no lo conocemos todavía. Dice el pasaje en el verso 25 que cuando Jesús se despertó, dijo algunas palabras y todo se calmó. Y los discípulos decían con temor y asombro, ¿quién es este? ¿Quién es? ¿Quién es el que estaba durmiendo ahí? Que manda aún a los vientos y al agua y le obedecen. Hermanos, ¿quién es Jesucristo para nosotros? ¿Quién es? Porque si no los conocemos todavía, entonces estamos perdiéndonos de una gran bendición cada uno de nosotros. ¿Quién es? Este Señor que tiene poder sobre todo lo que existe, aún sobre nuestras crisis. ¿Qué crisis puede estar hundiéndote hoy a ti? ¿Qué crisis te está afectando? A veces los adultos pensamos que los adultos nada más vivimos crisis, pero aún los niños viven crisis también. Mira a tus hijos y pregúntate, ¿qué crisis puede estar enfrentando tu hijo? No, los niños no enfrentan crisis, sí, porque te ven discutir con tu esposa, te ven levantar la voz a tu mujer o a tu esposo en la casa. Los hijos absorben todo eso y sufren por todos nuestros errores. Sufren cuando el padre toma la decisión de salir de la casa e ir a otro lugar. O cuando no llega la hora que siempre llega. O cuando no se sienta a la mesa para conversar con la familia. Sufre y vive crisis. No eres solo tú. Somos todos los que enfrentamos alguna crisis a diario. La cuestión es si estamos buscando en el lugar correcto o si estamos mirando alrededor y buscando a alguien que pueda solucionar nuestro problema. Para terminar, hay 2 cosas, hermanos. 2 cosas que podemos hacer nosotros como cristianos y aún sin habernos convertido todavía para enfrentar las crisis. Número 1, determina claramente dónde está puesta tu fe. ¿Dónde está puesta tu fe? ¿Tu fe está puesta en el milagro? Porque si está puesta en el milagro, no está puesta en Dios. ¿Tu fe está puesta en la esperanza? Pues si está puesta en la esperanza, no está puesta en Dios, porque es Dios el Dios de la esperanza. Dios es el Dios que hace los milagros. ¿Dónde está puesta tu fe? Si está puesta en el matrimonio no es Dios. Si está puesta en los hijos no son Dios. Si está puesta en el trabajo no es Dios. En algún momento se termina. Así que determina claramente dónde está puesta tu fe. En segundo lugar, para terminar, no se alcanza a ver ahí, ¿no? Renuncia. Y esto es difícil. Renuncia a tu expectativa. Hablábamos con un amigo en la semana acerca de la expectativa que todos nosotros tenemos para lo que le está pasando a él se solucione.
Todos tenemos la expectativa de que Él esté bien. No voy a decir quién es para no incomodar. Pero muchos de nosotros tenemos la expectativa de que Dios haga algo por nosotros. Hay quienes se pasan la vida con la expectativa de que Dios les va a dar la mejor esposa, el mejor esposo, los mejores hijos. Que Dios va a hacer ese milagro. Cuando en realidad no es un milagro tener esposa o tener esposo o tener hijos. No es un milagro. El milagro es que si no tienes brazo, te salga brazo, como lo hacía el Señor. Si no tienes pelo, te salga pelo, pero sin estas cosas químicas, ¿no? Sino que el Señor te tocaba y ¡fum! Seguramente te quedas con tremenda cabellera. No como ahora que hay milagros, pues, oh, es un milagro, ¿qué milagro? Le sanó la uña, claro, si está usando antimicótico toda la semana, ¿cómo no le va a sanar? Renuncia a tu expectativa de creer que lo que le estás pidiendo a Dios es lo que debe cumplirse en tu vida. Porque le oramos a Dios, Dios, por favor, te oro por esto, Dios, quiero un nuevo trabajo, Dios, quiero más dinero, Dios, quiero un nuevo esposo, dirá alguien. Pero ¿cómo eso? Dios, quiero dormir mejor, Dios esto otro, y salimos de la oración creyendo, no, Dios me va a cumplir, Él lo va a hacer, porque es Dios, pues yo soy su hijo, yo me merezco que Dios cumpla las cosas que les pido, porque soy fiel. Doy mi aporte a la iglesia, voy a la iglesia todo el tiempo. Eso que dijo el pastor de que hay que participar de los grupos pequeños, estoy en 5. Así que para mí no era ese mensaje. Así que yo le pido a Dios, Dios me cumple. ¿Y si no lo hace? Encontrarás fe en tu vida cuando Jesús regrese si Él no cumple lo que le pediste. Encontrará la iglesia llena de fe cuando Él regrese, si no cumple lo que le pedimos. Pues debemos pedir, debemos tener la esperanza, debemos creer en los milagros, debemos creer en las cosas que la Biblia enseña, pero primero y antes que cada una de estas cosas, debemos poner nuestra fe en el Señor y en nada más, porque solo Él nos puede dar estabilidad. Y en segundo lugar, debemos renunciar a nuestras propias expectativas. Que Dios te bendiga, hermano querido, y que tengas una buena semana. Gracias.